nuestra renuncia a Cristo. Enseñanza sobre la pasión del Señor. Y los que prendieron a Jesús le llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro le seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los sirvientes para ver el final. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no hallaron ninguno. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, no encontraron. Finalmente, vinieron 2 testigos falsos y dijeron: Este dijo, puedo destruir el templo de Dios, y en 3 días edificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetearon, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mientras tanto, Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo: No sé de qué hablas. Salía él hacia el portal cuando lo vio otra criada, y dijo a los que estaban allí: Este también estaba con Jesús de Nazaret. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después, se acercaron los que estaban allí, y dijeron a Pedro: Seguro que tú también eres de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Mateo capítulo 26, versículos del 57 al 75. El servicio divino de esta noche es profundamente conmovedor. Las lecturas evangélicas de este servicio son sumamente edificantes. Extrayamos al menos una enseñanza de la historia de la negación de Pedro. Pedro, el apóstol principal, negó a su Maestro y Señor, negó a aquel por quien, según había dicho no mucho antes, estaba dispuesto a ir hasta la muerte. Lucas capítulo 22, versículo 33. Y lo negó por miedo a ser acusado por una sirvienta de pertenecer a los discípulos de Cristo, como si fuera algo criminal o vergonzoso. Pero así como fue grande la caída del apóstol principal, tan sincero y grande fue su arrepentimiento. Inmediatamente se dio cuenta de la pecaminosidad de su acción, salió afuera y lloró amargamente. Pasó el resto de su vida lavando su pecado con lágrimas de arrepentimiento. Hay una tradición que dice que, después de esto, el santo apóstol Pedro se despertaba cada noche al canto del gallo y lloraba, recordando su pecado. Tal llanto hizo que sus ojos siempre estuvieran doloridos. Pero ¿no es cierto, amados, que a veces nosotros negamos a nuestro Señor de manera aún más cobarde? Es más, ¿no lo negamos cuando ningún peligro nos amenaza, a diferencia de Pedro? ¿No lo negamos cada año, cada día, a veces por las razones más insignificantes? Pedro negó a Cristo y luego lamentó amargamente su negación. Pero nosotros lo negamos y no nos sentimos mal por ello. En el bautismo, a cada uno de nosotros se nos colocó una cruz como signo de nuestra fe en aquel que fue crucificado por nosotros en la cruz, y como testimonio de nuestra disposición a seguirle, llevando nuestra cruz de penas, sufrimientos y dificultades. ¿Está intacto este signo? ¿Llevamos siempre nuestra cruz?
Por el contrario, ¿no es cierto que muchos cristianos han desechado este signo de salvación como si fuera una superstición, por cobardía o incluso simplemente por descuido? Según la costumbre heredada de los padres y adoptada por los apóstoles, los buenos cristianos rezan antes de tomar cualquier alimento, pidiendo la bendición de Dios, y después de comer dan gracias a Dios por los dones de su gracia. ¿Se hace esto en nuestras comidas? ¿Alguien reza antes de comer? No responderé a esta pregunta, que hable la conciencia de cada uno. Que acuse al culpable del pecado de apostasía de las antiguas costumbres de la fe. Quienes comen sin oración lo hacen por descuido o por cobardía, temiendo que los hijos de este mundo malvado los tachen de hipócritas o retrógrados por cumplir con las costumbres de la Iglesia de esta manera. Nuestra época, que corre alocadamente hacia adelante, se esfuerza por alejarse de Cristo, no acercarse a Él. Por lo tanto, aquellos que permanecen con Cristo parecen quedarse atrás respecto de esta época. No es por esta vergüenza cobarde que muchos en nuestra sociedad moderna no van a las iglesias de Dios, están ausentes de los servicios eclesiásticos, mientras que ninguno de ellos se avergüenza de ir al teatro, al circo y a otros espectáculos entretenidos, y consideran quedarse en casa una desviación de las costumbres de esta época, una señal de atraso. Muchos de nosotros leemos muchos libros, muchos de los cuales carecen de contenido y a veces son tan inmorales que los buenos padres no se los dan a leer a sus hijos. Y estos libros se exhiben en lugares destacados, en nuestras mesas, en nuestras salas, pero allí no se encuentra el más santo de los libros, el Evangelioni, ningún otro libro de carácter espiritual o moral. ¿Por qué? Porque el dueño de la casa teme que alguien vea el Evangelio o un libro similar y le diga: tú también estabas con Jesús, porque tu conversación con este libro te delata. Mateo capítulo 26 versículos 73. Pero si escuchamos el contenido de nuestras conversaciones en familia, en nuestro círculo de amigos o en reuniones públicas, veremos la misma vaciedad, vanidad y la misma cobardía respecto a los asuntos de la fe. A veces se discuten los temas más mundanos y triviales con toda seriedad, pero que alguien intente iniciar una conversación sobre asuntos de fe, moralidad o la educación de los hijos, o mencione el nombre de Cristo, y de inmediato sigue un silencio ambiguo o miradas burlonas hacia quien inició tal conversación. ¿No es cobardía lo que también impide a cierto grupo de personas cumplir con el deber más sagrado de la confesión y comunión de los santos misterios? Y entre quienes cumplen con este deber, hay muchos que, por la manera en que ayunan y se preparan para la comunión, parecen querer mostrar que cumplen con esto como si fuera una obligación difícil y desagradable. Por lo tanto, durante ese tiempo se muestran sombríos, indiferentes a todos los asuntos de la Iglesia, siempre llegan tarde y se acercan al sacramento más santo sin preparación ni la debida reverencia. Esto va más allá de la negación de Cristo, es una burla de Él. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice el Señor a los apóstoles. Mateo capítulo 26, versículo 41. Y nosotros también, hermanos, debemos orar para no caer en la adversidad. Pedro cayó, pero se arrepintió y lavó su caída con lágrimas, y saliendo fuera, lloró amargamente. Pero nosotros pecamos y no nos dolemos por ello. ¿Qué es esto?, dirán algunos. Los tiempos han cambiado, ahora hay libertad para todos en todo. Pobre libertad. Conduce a una amarga esclavitud, la esclavitud del pecado y del príncipe de este mundo. Otros dicen: esto pasó antes y pasará ahora también. No debemos hablar así. Podemos decir del pasado que ya pasó, pero respecto al futuro no podemos garantizar que pasará. Quienes suman pecado sobre pecado olvidan que al repetir así, los pecados están tejiendo una cuerda que será el instrumento de su suicidio, como lo fue para el desdichado Judas. Cuanto más repetimos un pecado, más difícil es arrepentirse.
¿No son así aquellos que cometen suicidio de toda clase? ¿Y no suelen morir tales personas sin arrepentimiento? Oremos. Padre nuestro, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del maligno. San Macario, Nevsky, metropolita de Moscú y Kolomna.